Buenas tardes, Dios los bendiga. Les traemos hoy la reflexión bíblica para esta semana. La he titulado ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? Aquí estamos viviendo realmente tiempos difíciles. No es el fin del mundo, pero la Biblia nos dice que son tiempos peligrosos, tiempos difíciles que ya llegaron realmente. Y la gran mayoría no está preparada para el futuro. La educación es costosa, pero la ignorancia puede resultar mucho más costosa. Prepararnos para el verdadero futuro es entonces cuestión de vida o muerte. Y es que nos estamos preparando para el regreso. Y es desde dos puntos de vista. Hay razones poderosas por las que debemos prepararnos. Primero, para el regreso del Señor Jesucristo, como la Biblia lo declara, que es inminente su venida. Y puede ser en cualquier momento. Debemos estar preparados, estar alerta y expectantes. Pero también es en nuestro regreso con Él a las moradas celestiales, como lo dice su palabra. En Juan 14, los versículos 1 al 6 nos hablan. No se turbe su corazón, dice el Señor Jesús. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Y es que el propósito del Señor es venir por su iglesia, por cada creyente que ha creído sinceramente y lo ha recibido como su Salvador a través de la cruz de Cristo. Y Él viene también para juzgar a las naciones de la tierra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud correcta al esperar al Señor? No debemos esperar a nadie más, ni otras cosas, ni sucesos, como los que han estado sucediendo, porque entonces estaremos temerosos y preocupados, y nuestra mirada estará puesta en las cosas de este mundo. Nosotros los creyentes en Cristo estamos esperando y aguardando a nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice, ¿cómo prepararnos para el regreso? Primero que todo tenemos que tener la seguridad de la salvación, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Necesitamos tener la seguridad de ser salvos. Todo el Nuevo Testamento y especialmente el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla que la palabra de Dios está cerca de nuestro corazón y si lo recibimos y creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca como Señor y Salvador, seremos salvos y no seremos avergonzados en el día en que Él venga por su iglesia. Todo creyente sincero debe estar despierto y no bostezando. Debemos estar esperando y aguardando y anhelando su regreso. Esto significa buscar a Dios, aprender de su palabra, escudriñar las Escrituras para conocerle más profundamente, acercándonos más a Él y permaneciendo en Cristo, su palabra. Necesitamos perseverar en la vida cristiana. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo, si ustedes permanecen en mí y en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es que el Señor Jesús pone un ejemplo que Él es como el árbol, es la vid, llama Él el árbol de las uvas. Y nosotros los creyentes somos como las ramas, los pámpanos, dice la Biblia. Y para producir fruto debemos estar unidos a
al árbol, al tronco, a la vid verdadera que es Cristo el Señor. Necesitamos entonces permanecer, que quiere decir establecernos, radicarnos, arraigarnos, permitir que el Espíritu Santo produzca fruto para la gloria de Dios. Necesitamos aprender a atesorar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra propia vida de una manera personal. Y así también sembrar la buena semilla de la palabra de Dios en nuestros seres amados, en nuestra familia, la esposa o el esposo, los hijos, los nietos y el prójimo en general, para que crean, tengan fe en Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo y sean salvos de los peligros de este tiempo y de la condenación eterna. Porque así dice el Señor en Juan 3:16, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Hay algunas actitudes correctas que debemos asumir como creyentes al esperar al Señor Jesucristo, por cuando venga por nosotros y por su iglesia, por todo aquel que ha creído en Él. En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y les dice en el capítulo 5, versos 16 al 23, dice en el verso 16, estén siempre gozosos. A pesar de los problemas, necesitamos tener el gozo, no como el gozo de este mundo, sino un gozo espiritual. Es la paz que solo Dios puede darnos, la tranquilidad de confiar que Él está con nosotros. A pesar de los problemas, de las dificultades que vivamos, Él no nos abandonará. Dice también en el verso 17, oren sin cesar. La importancia de la oración. El Señor Jesús nos dio el mayor ejemplo de comunión con el Padre Celestial a través de la oración. Y Él nos enseñó que la oración es fundamental en la vida cristiana para tener comunión con nuestro Dios, para tener cada día esa seguridad de su presencia, de su protección y de su provisión para nuestras vidas y para nuestros seres amados. También dice en el verso 18, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos en todo tiempo. Necesitamos cultivar esa gratitud para con Dios y para con nuestro prójimo, siempre, en todo tiempo, no solo en los buenos tiempos, sino también en las dificultades, ser agradecidos con Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice también el versículo 19, no apaguen el Espíritu Santo. Necesitamos mantener encendido el fuego, avivando la llama de la comunión con el Espíritu Santo, que es nuestro pastor, es nuestro consolador, que nos guía, que nos enseña la vida cristiana y nos lleva de la mano de Cristo Jesús por la vida cristiana. No menosprecien las profecías, dice el versículo 20. Necesitamos profundizar en la palabra de Dios, tener pasión por su palabra para conocerlo más profundamente, para tener una comunión más íntima con nuestro Señor. Examínenlo todo, dice el versículo 21. Retengan lo bueno. Necesitamos aprender a guardar la sana doctrina para no aceptar el engaño, para no dejarnos arrastrar por vientos de doctrinas falsas, falsos evangelios. El verso 22, absténganse de toda especie de mal. Ahí nos habla de manera especial y necesitamos comparar con el capítulo 4 de ese mismo carta de Tesalonicenses. En el capítulo 4 nos habla de que debemos cuidarnos de la inmoralidad sexual, de ese pecado que es tan generalizado en este mundo y es tan peligroso y nos hace tanto daño. Necesitamos guardarnos como templo de Dios, morada del Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros y nuestro cuerpo es un templo para Dios. El versículo 23 nos dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y sigue diciendo en el versículo 23, aquel que lo llama es fiel y cumplirá todo esto. Vivimos en tiempos peligrosos. Es el principio de dolores, las señales del pronto regreso del Señor Jesucristo. Pero el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. También nos dice ahí, no debemos vivir como los demás, atemorizados. En Juan 14, 27 nos dice el Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. En el mundo tendrán aflicción, dice en Juan 16, 33. Pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Afirmémonos y permanezcamos en su palabra fiel. Tomémonos de la mano del Espíritu Santo y dejemos que Él nos enseñe y nos guíe por el camino de la vida cristiana, para que produzca en nosotros su fruto de amor, de gozo, de paz, para la gloria de Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, Dios les continúe guardando cada día a ustedes y a sus familias. Bendiciones y hasta una próxima reflexión bíblica.